Bienvenidos de nuevo a Neutrality Studies a todos. Hoy nos acompaña de nuevo la profesora Radhika Desai, que recientemente ha iniciado su propio canal de YouTube, donde entrevista a muchas personas muy interesantes y realiza un gran trabajo bajo el nombre de Desai, economista geopolítica. No dejéis de echarle un vistazo, pero solo después de nuestra conversación de hoy. Radhika, bienvenida de nuevo. Encantado de estar de vuelta, Pascal. Muchas gracias y gracias también por ayudar a promocionar mi nuevo canal de YouTube. En cualquier momento. Me encantan tus debates y me gusta el enfoque que estás adoptando, porque lo abordas, por supuesto, desde la perspectiva de un economista, en cierto modo de un economista marxista. Tienes muchas conversaciones muy buenas ahí, así que es muy recomendable. Hoy solo queríamos hablar un poco sobre lo que ha pasado esta semana. Estamos hablando el viernes 3 de abril, Viernes Santo. Feliz Viernes Santo. La semana fue extraña, sobre todo porque Donald Trump dio un discurso muy peculiar en el que, de hecho, casi esperaba que anunciara la victoria y simplemente se marchara. Pero creo que eso no es realmente lo que está sobre la mesa. ¿Podrías darnos tu interpretación de ese discurso de Trump a principios de esta semana? Bueno, creo que Trump básicamente dio lo que yo llamaría un discurso tipo ensalada de palabras, lo de siempre, ya sabes, salpicado de fanfarronadas grandilocuentes, superlativos, autoelogios, contradicciones, delirios y todo lo que hay entre medias. Pero en esencia me parece muy interesante. Coincido contigo, yo también esperaba que el presidente anunciara algún tipo de pausa. Pero por supuesto no puede anunciar una pausa o un fin de la guerra, porque para hacerlo tiene que salir de ella con algo que parezca una victoria. Algo que al menos pueda presentar como una victoria, aunque tenga que maquillarlo mucho. Al final tiene que parecer una victoria, y eso no lo tiene. Y lo que resulta realmente interesante, y para entender por qué es así, es que hay que ver que, ya sabes, la gente dice que esta es una guerra opcional. Y en cierto sentido, por supuesto, es una guerra opcional en la medida en que es una guerra. Pero, por otro lado, creo que las opciones de Trump se estaban reduciendo. ¿Opciones para qué? Opciones sobre lo que puede hacer para apuntalar sus desastrosas y cada vez más bajas cifras de aprobación. Durante el último año, habiendo sido elegido con promesas que ni tiene intención ni capacidad de cumplir, no ha hecho que el mundo sea mejor. No ha hecho que Estados Unidos vuelva a ser grande. No ha mejorado la vida de la gente trabajadora común. No ha aumentado el empleo. No ha incrementado los salarios. No ha incrementado la producción manufacturera, porque todo eso requeriría que restringiera las opciones y elecciones de la misma clase, es decir, la clase capitalista corporativa más alta, a la que de todos modos pretende servir. Por eso fue elegido. Así que estas dos cosas se están separando. Y ahora, con las desventuras en Venezuela, las declaraciones disparatadas sobre Groenlandia y demás, lo que ha estado intentando asegurar es algún tipo de victoria militar. Dado que ya estaba desesperado por encontrar algo que pudiera llamar una victoria, fue muy susceptible a las afirmaciones de Netanyahu de que, de algún modo, si se inicia una guerra contra Irán, terminaría en un fin de semana. La gente en Teherán se levantará, tomarán el control del gobierno. Al final del día podrás declarar una victoria. Mira, he resuelto el problema que media docena de presidentes anteriores no pudieron resolver, y así sucesivamente. Pero esto no ocurrió. Y Netanyahu, por supuesto, tiene sus propias razones para su delirio. Su posición política también es extremadamente precaria. Él también necesita una guerra. En fin, Trump no lo entendió. En esencia, todo estaba lleno de contradicciones. Por un lado, hemos ganado. Por otro, tenemos que luchar, asegurarnos de que no tenga armas nucleares y saber que, como es el tuyo, no y así sucesivamente. Quiero decir, por un lado, va a negociar con el nuevo gobierno,
que es, ya sabes, más sensato y todo eso. Por otro lado, amenaza con desatar la destrucción sobre la infraestructura energética y demás. Así que es un discurso completamente incoherente. Y lo único que realmente revela es que Estados Unidos se ha hundido en la madre de todos los atolladeros de Oriente Medio. En eso ha metido a Estados Unidos la administración Trump, que fue elegida con la promesa de no iniciar nuevas guerras. Eso fue lo que escuchamos, sí, el jueves por la noche o el miércoles por la noche. Thursday evening. Yeah. And of course, Or Wednesday. like basically leaving the Middle East. Por supuesto, básicamente abandonar Oriente Medio en este momento. Ya sabes por qué probablemente también es un poco ingenuo desde nuestro punto de vista pensar que Trump podría realmente retirarse. Significaría que tendría que sacar a todos los estadounidenses de la región. Tendría que abandonar todas las bases militares en Kuwait, Bahrein, Abu Dhabi y demás, abandonarlas por completo, ¿verdad? Y abandonarlas para siempre. Aún estamos muy lejos de eso, incluso si buena parte profetioresta. Decir realmente that bien, probablemente no vamos a ver, seréis un nivel completamente distinto. We're probably not gonna come back, would be a whole different level. And even then, Iran said, look, we're not gonna stop. Y aún así, Irán dijo, mirad, no vamos a dejar de disparar. Es decir, aunque vuestra gente se haya ido, hasta que no digamos que basta, nuestros misiles seguirán volando hacia Israel. Así que en cierto modo, ya no depende de Trump que la guerra termine o no. Y los iraníes son muy firmes en esto. Esta guerra terminará cuando nosotros digamos que termina. Y hasta ahora creo que no es solo retórica. Lo creen de verdad y dicen que se asegurarán de que los estadounidenses no vuelvan y de que paguen reparaciones. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que a estas alturas ya está fuera del control de Donald Trump? It's already outside the control of Donald Trump at this point. Completely. I think that, and that's partly what a Oh, quagmire completamente. means, is that you are no longer Creo in que control eso es en parte lo que significa un atolladero. Ya no tienes el control de tu situación. Es como si te hundieras en arenas movedizas y no pudieras salir. Así que, absolutamente. Y diría que, sabes, para mí es realmente interesante que Estados Unidos, en el caso de Ucrania, haya combatido a Rusia a través de un intermediario. Aún no ha comenzado una guerra con China, aparte de la guerra económica, la guerra de sanciones y demás. Pero Irán, ya sabes, es muy interesante que Rusia hoy, China hoy e Irán hoy sean todos en un sentido importante productos de sus sociedades revolucionarias. Rusia ya no es la Rusia soviética, pero aún así, en muchos aspectos, sus tradiciones y su comprensión del mundo provienen de ese pasado, que le ha transmitido muchas fortalezas. which still have imparted to it a lot of strengths. Thank you. So I think that of these three, the first, Así que creo que de estos tres, Estados Unidos ha participado en una guerra directa con el primero de ellos, que es Irán. Y me parece muy interesante que vaya a salir de ello con una imagen extremadamente negativa, básicamente porque Estados Unidos no tiene el control sobre cuándo puede retirarse. Las bases estadounidenses en la región se han visto gravemente afectadas. Su capacidad para vigilar y supervisar lo que ocurre se ha reducido drásticamente debido a los ataques con misiles iraníes y otros incidentes en la región. Es casi como si estuvieran luchando a ciegas. Por lo que tengo entendido, los dos grandes portaaviones que llevó a la región han resultado dañados y han tenido que retirarse. damaged and they have had to withdraw. Hey, very brief intermission because I was recently banned from YouTube. And although I'm back, this can happen anytime again. So please consider subscribing not only here, but to my mailing list on Substack. That's pascalotta.substack.com. The link's going to be in the description below. And now, back to the video. This is also doing damage Además, to the esto también está perjudicando a la Alianza Atlántica, a la OTAN, porque los países europeos, que dependen del petróleo que proviene de allí, están en general atravesando una enorme crisis petrolera. Y sé que ya sabes, siguen intentando desesperadamente mantener la alianza de la OTAN, pero ni la mejor voluntad del mundo les va a permitir pasar por alto la enorme crisis petrolera en la que Estados Unidos está metiendo a todos sus aliados. Además, se puede mirar hacia el Golfo, los países del CCG, los países del Golfo Pérsico. Todos están empezando a darse cuenta de que es más difícil, o mejor dicho, que las supuestas ventajas del paraguas de seguridad estadounidense se han convertido en desventajas, porque su propia razón de ser se ha visto afectada.
very raison d'être has been affected. They have offered the world all. Sabes, han ofrecido al mundo, o ya sabes, a los ricos del mundo, la seguridad de ir allí, hacer negocios, divertirse y disfrutar de sus actividades de ocio. Y ahora, con los ataques a los mismos hoteles donde se alojan las tropas estadounidenses y demás, creo que ese modelo de negocio se está viendo socavado. Así que, en todos estos aspectos, Estados Unidos está perdiendo. Y bueno, a un cierto nivel, siento que estamos viendo, quiero decir, llevo mucho tiempo hablando del declive del poder estadounidense. También he dicho que el poder de Estados Unidos no era, que Estados Unidos nunca fue hegemónico en un sentido serio o estable, pero aún así, antes tenía más poder y ese poder ahora está disminuyendo. Y ahora estamos viendo una aceleración de ese declive del poder, porque si Estados Unidos es expulsado de la región, esto será un acontecimiento trascendental. Estados Unidos ha estado, ya sabes, implicado hasta el cuello en la región durante un siglo. Y si esa expulsión se produce, y creo que esto es lo que Irán necesitará, Irán no puede permitir que Estados Unidos permanezca allí. Hay un último punto que mencionaré por ahora, y es que ya sea Irán, Europa, los países del Golfo o Japón, por poner un ejemplo, en fin, todos estos aliados, ¿por qué deberían confiar en Estados Unidos? Quiero decir, no solo es que Estados Unidos haya atacado a Irán 2 veces mientras estaban en medio de negociaciones bajo el mandato de Trump. Pero, ¿sabes? Me resultó muy intrigante que Martin Wolf, que normalmente, ya sabes, quiero decir, dice muchas cosas interesantes, pero obviamente no estoy de acuerdo con todo lo que dice. Y desde luego sé que es un atlantista en toda regla. Dijo en una columna reciente que Estados Unidos ya no es un socio fiable, porque cualquier país que pueda elegir a un hombre como Trump 2 veces no es digno de confianza. Ahora bien, esto es una ruptura enorme. Quiero decir, si personas como él piensan así, es una ruptura enorme. Y ni siquiera hemos hablado de economía, pero las repercusiones económicas de todo esto, y si a eso le añadimos las repercusiones políticas y diplomáticas, creo que el poder de Estados Unidos está cayendo en picado. Sí, es bastante interesante. Quiero decir, eres la segunda persona hoy que me hace exactamente ese mismo comentario. La primera fue Saul Takahashi, un abogado nipón-estadounidense especializado en derechos humanos, que dijo que en realidad estaba en Abu Dhabi hace poco, justo cuando empezó la guerra, y comentó algo así como, sí, los Emiratos Árabes Unidos y demás estaban apostando por esto, ¿no? Esto es seguridad. Seguridad porque los estadounidenses están allí. Y ahora es como, no, las bases estadounidenses no son lo que te mantiene seguro. Son imanes letales. Son la razón por la que te están atacando. Y aunque por supuesto culpan a Irán de todo esto, mucha gente entiende que, mira, esto es un problema. Es una estrategia de seguridad fallida por nuestra parte, tanto como es un producto de la confrontación entre Estados Unidos e Irán, ¿verdad? Ese gelding or bajue de Hugh. Best documented barriers reports casas. But this is leading to a rethinking. So also in Japan, right, where people. Así que también en Japón, ¿verdad? La gente entiende que aunque piensen que en última instancia esto es culpa de Irán, el mensaje que se está transmitiendo es: si Estados Unidos no puede proteger a los Emiratos Árabes Unidos y a Kuwait de Irán, ¿cómo demonios va a proteger a Japón de China? Ese tipo de comprensión ahora está a la vista de todos. Y en este momento, la característica interesante de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, es que no es una guerra asimétrica, no es Afganistán, no es Irak, no es una guerra insurgente, no es una guerra de guerrillas. No, Irán se mantiene firme. Y aunque Irán no puede atacar el territorio continental de Estados Unidos, puede hacer todo lo posible, salvo eso, para perjudicar a Estados Unidos en la región y dañarlo económicamente. Y lo están haciendo, aunque eso tenga consecuencias posteriores para ellos. Así que parece que esto también es un tipo de desafío diferente para Estados Unidos. Sí. Quiero decir, creo que como dije, el hecho de que sean una sociedad revolucionaria marca una gran diferencia.
el compromiso. Porque, verás, cuando digo revolucionaria, me refiero a que son sociedades antiimperialistas. Sabes, es curioso porque gran parte de los comentarios en la prensa tratan sobre cómo, ya sabes, el mundo globalizado está en retroceso, la globalización está en retroceso, pero en realidad la globalización siempre fue un eufemismo del imperialismo. Sí, el imperialismo está en retroceso, eso es lo que tenemos que reconocer. Y en última instancia, ¿de qué trataba el imperialismo? El imperialismo consistía en obtener insumos, alimentos, etcétera, baratos del resto del mundo. Sabes, estaba charlando con un joven aquí en Londres que trabaja para una empresa energética, una empresa de energía alternativa, y se quejaba de que la guerra de Irán debería ser un gran impulso para la energía alternativa en el Reino Unido, pero que el gobierno no está tomando realmente las medidas adecuadas y demás. Y le dije que al final del día hay que darse cuenta de que países como el Reino Unido prefieren conseguir petróleo barato antes que invertir en energía alternativa, porque la infraestructura de energía alternativa tiene que construirse aquí. Cuando obtienes petróleo barato, lo estás consiguiendo a costa de la gente que trabaja en otros lugares. Es decir, se trata de una relación imperial, en lugar de producirlo localmente. Pero en fin, el caso es que se trata de un conjunto de relaciones imperiales. El mundo occidental se sostiene sobre un suministro de petróleo barato, alimentos baratos, insumos baratos de todo tipo, y así sucesivamente. Y eso es precisamente lo que ahora se está deteniendo. Y por cierto, es lo mismo. Hay una razón por la que volvemos a hablar de los años 70. En cuanto a los efectos económicos, la gente dice básicamente, no recuerdo quién fue, pero alguna agencia importante, que este es el mayor shock energético de la historia, o al menos comparable al de los años 70. Y hay una razón para ello, porque en aquel momento lo que provocó el shock energético y en general un shock más amplio de materias primas fue la demanda de los países del tercer mundo de un nuevo orden económico internacional y todo lo que ello implicaba. El shock petrolero de la OPEP fue simplemente el filo más agudo de esa cuña, por así decirlo. Así que, en cierto sentido, hemos vuelto a ese punto, y por eso lo subrayo. El carácter revolucionario de estas sociedades es que Irán es fundamentalmente antiimperialista. ¿Por qué? Porque vieron, desde una posición en la que nunca habían sido colonizados como tal, pero aún así, que el imperialismo intentaría manipular. Organizaron el golpe contra Mossadegh y así sucesivamente, precisamente porque Mossadegh actuaba en interés nacional, intentando decir, ya sabes. El petróleo es nuestro. Racionalización del petróleo, y así sucesivamente. En fin, para resumir, sí, creo que por eso Estados Unidos está recibiendo su merecido. Absolutamente, es completamente diferente. Pero ya sabes, en cierto sentido, se podría decir que Estados Unidos también es, por supuesto, el hijo de una revolución. Quiero decir, están celebrando los 250 años de Estados Unidos, de la Constitución y todo eso, ¿verdad? En el relato, los Estados Unidos modernos son, por supuesto, el fruto de la oposición a los británicos, la fiesta del té de Boston, deshacerse de las cadenas. Pero fue un tipo de revolución muy diferente, ¿no es así? Bueno, ahí es donde entra mi pensamiento marxista, porque hay revoluciones, y luego hay revoluciones. La Revolución Americana fue una revolución burguesa. Creó un Estado que en última instancia se convirtió en un Estado de colonos blancos, basado en la eliminación de la población indígena, en la esclavitud y demás. Todo eso formaba parte de ella. Y en última instancia, estableció una sociedad capitalista. Yo sostendría que las sociedades capitalistas deben ser necesariamente imperialistas. El problema de Estados Unidos ha sido que, una vez completó su proceso de colonización interna, que amplió su territorio hasta lo que es hoy, el momento en que lo hizo coincidió con el momento en que el resto del mundo
mundo estaba más o menos ya repartido. El resto de las potencias capitalistas del mundo había terminado más o menos de repartirse el mundo entre ellas. Así que a Estados Unidos le quedó muy poco imperio formal. Entonces ideó esta concepción más efímera del imperio, en la que básicamente iba a obligar a los gobiernos del mundo a abrir sus economías. Recordemos la política de puertas abiertas y demás. La gente habla de la doctrina Monroe, pero creo que la política de puertas abiertas es más importante. Porque en última instancia la doctrina Monroe se proclamó al Ninhenfets para mantener Europa fuera de América. Ya sabes, en consonancia con los intereses de todas las Américas, no para dominar al resto de las Américas. Pero dejemos eso a un lado. La idea era que todo el mundo debía abrirse al comercio estadounidense, a las corporaciones estadounidenses y a todo lo relacionado. Y esta ha sido una batalla perdida. En un par de décadas se produjo la revolución bolchevique. Finalmente tuvo lugar la revolución china. Durante la mayor parte del siglo XX, una masa continental entera y las poblaciones que existían aproximadamente entre Praga y Pyongyang estuvieron bajo un régimen completamente distinto, al que Estados Unidos no pudo penetrar. Y justo cuando la Unión Soviética colapsó, eso fue por desgracia una victoria pírrica, porque para entonces Estados Unidos ya había entrado en su fase neoliberal que lo ha llevado a su actual estancamiento. No se puede seguir transfiriendo ingresos y riqueza de la gente común hacia una pequeña élite. Eso es esencialmente lo que el neoliberalismo y la financiarización han hecho. No se puede seguir haciendo eso y esperar que la estabilidad social sobreviva. Es decir, se ha creado una sociedad que ahora es más desigual que la llamada Edad Dorada de finales del siglo XIX y principios del XX. Así que en este contexto la desigualdad económica ha generado división social y la división social ha provocado problemas políticos en el sentido de que ningún partido ha sido capaz de ganar elecciones de manera convincente. Y la única manera en que Trump pudo ganar las elecciones fue haciendo lo único que el establishment de los demás partidos no pudo o no quiso hacer, que fue decirle al pueblo estadounidense que había algo gravemente mal en su economía. Y se lo dijo, y fue elegido, pero por supuesto no tenía ninguna intención de resolverlo. Así que ahora se encuentra en el problema actual en el que está. Todo esto es, quiero decir, piénsalo, todo esto es el problema interno de una sociedad estadounidense neoliberal y financiarizada en declive, y está atrapando al resto del mundo en sus problemas, porque básicamente cuando una gran bestia está muriendo y se encuentra en sus estertores de muerte, esos estertores afectarán al resto del mundo. Y eso es lo que estamos viendo ahora mismo. También es fascinante, ¿verdad?, que el capitalismo en sus primeras etapas industrializara realmente el país, cuando la producción económica de la élite capitalista se basaba en explotar a la población local. Luego industrializas el país, lo que en realidad refuerza todo tu discurso de política exterior. Y una vez que tu modelo de ingresos, el modelo de ingresos capitalista, empieza a depender de ser un parásito de las poblaciones trabajadoras extranjeras, entonces desindustrializas el país, lo financias y pierdes la base misma sobre la que se construyó tu poder anterior. Y sí, Estados Unidos todavía tiene impresionantes portaaviones que a estas alturas ya no importan tanto. Aparentemente, incluso hay una falta de capacidad para producir cosas porque se ha enviado tanto al extranjero. Es bastante fascinante. Así que, quiero decir, la tardía victoria de Marx, cuando dijo, ya sabes, que nos venderán la cuerda con la que los colgaremos, fue Lenin. Pero, sabes, haré una pequeña corrección a lo que has dicho, y es que la industrialización de Estados Unidos no puede separarse del imperialismo. Esa idea de que, de algún modo, Estados Unidos se industrializó por sus propios medios, y luego, claro, no resulta desconcertante que ahora se haya convertido en una potencia imperialista. No es cierta.
Estados Unidos pudo industrializarse, al igual que la Europa continental y las ramificaciones de Gran Bretaña, Canadá, Australia, etc. Para todos estos países, las últimas décadas del siglo IX y las primeras del XX fueron el periodo de su industrialización más rápida. Y esto fue posible precisamente porque, bajo el régimen del patrón oro, bajo el patrón esterlina, lo que ocurría esencialmente era que Gran Bretaña, en particular, estaba extrayendo excedentes de sus colonias no pobladas, como la India, y de colonias en África, el Caribe y otras regiones. Así que se extraían excedentes de las colonias no pobladas, y dado que se trataba de una economía pequeña, solo podía absorber una cantidad limitada. Además, sus estructuras bancarias preferían exportar capital antes que invertirlo en el país. De este modo, la economía británica a desindustrializarse en el mismo periodo, aproximadamente de 1870 a 14, y sigue desindustrializándose. Este excedente se exportó como capital. ¿Exportaciones hacia dónde? Principalmente a los Estados Unidos y en general a América del Norte. Los Estados Unidos, Canadá, Europa continental y luego las demás ramificaciones del Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y así sucesivamente. Así que en ese sentido, el imperialismo no debe considerarse únicamente como una relación entre una metrópoli y sus colonias, sino más bien como un sistema imperial en el que las personas están situadas de manera diferencial, incluso sin colonias, países como los Estados Unidos, sin colonias, sino en estos estados iniciales de la extendencia del sistema imperial. Y hacia el final de este periodo, al ver que el Reino Unido se estaba debilitando, Estados Unidos trató de reemplazarlo como una especie de elemento dirigente dentro de este sistema imperial. Y luego, por supuesto, está toda la historia de la inversión estadounidense en el extranjero y más tarde la financiarización y el sistema del dólar y así sucesivamente, sobre lo cual podemos profundizar. Pero la cuestión es que Estados Unidos siempre formó parte del sistema imperial y de ahí surgió para asumir un papel dirigente, aunque en un momento en que todo el sistema imperial ya había entrado en su fase de declive, que para mí comienza en 1914. 1914 es el punto culminante. Desde entonces hemos visto un declive del poder imperial, solo que no tan rápido como a ti y a mí nos gustaría verlo. Sí, pero me parece que estamos llegando a un punto muerto, ¿no? Incluso el neocolonialismo de los años 60, 70, 80, 90 y toda la globalización de los 2000 ya no funciona. Ayer volví a publicar un artículo de la doctora Darini Rajasingham y Ananyake, que escribieron un texto realmente hermoso diciendo algo así como: mirad, Sri Lanka, de entre todos los lugares, acaba de ver de lo que Estados Unidos es capaz. Hundir un barco iraní desarmado justo frente a sus costas y ni siquiera rescatar a los supervivientes. Y ahí está Sri Lanka, apresurándose a salvar a quien aún seguía flotando por allí. Además, todo el desastre ecológico por todo el petróleo que se derramó y los restos que hay ahí abajo, ahora una buena parte de la costa está prácticamente envenenada. Y Estados Unidos simplemente dice: ja, 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 mirad lo que podemos hacer, ja, ja. Y ella escribió algo así como que este es el momento para que se vayan. Es hora. Quiero decir, Estados Unidos debe hacerlo, y no solo Estados Unidos, también Gran Bretaña y Francia, ¿verdad? Quiero decir, tienen que recoger sus cosas. Y este tipo de voces no van a dejar de hacerse oír cada vez más, ¿no? ¿Percibes eso también en Eurasia? Creo que, ya sabes, una de las expresiones que he estado usando es que Estados Unidos y Occidente en general básicamente se han quedado sin zanahorias a la hora de organizar su sistema imperial, es decir, de atraer a los países para que se subordinen felizmente a él. Ya no puede hacerlo, así que ahora recurren cada vez más a los palos. Pero esos palos, a su vez, se están volviendo completamente, como decirlo, caóticos. No parecen tener ningún objetivo.
porque esos palos son incapaces de lograr ningún propósito real. Así que ahora se están usando, ya sabes, como si en lugar de usar tu arma para matar a un enemigo, la usaras para aterrorizar a la gente. Simplemente porque, como no puedes matar al enemigo de todos modos, al menos la usas para algo. Y ese es el tipo de actividad irresponsable, como bien señalas, que se vio frente a la costa de Sri Lanka y que ahora se está viendo también. Y por supuesto, esto solo va a hacer que las potencias imperiales, quiero decir, ya no tienen nada de atractivo. Tampoco son siquiera temibles. Son simplemente como ya sabes. Basta ya. Esto no tiene sentido. No sois, bueno, haremos todo lo que esté en nuestra mano para no teneros. Quiero decir, tomemos como ejemplo lo que ocurrió en Venezuela. Se nos invita a verlo como una gran victoria del poder militar e imperial estadounidense, pero en realidad ellos han, bueno, incluso para la pobre y débil Venezuela, que ha sido debilitada durante tantas décadas bajo las sanciones estadounidenses y demás, no fueron capaces de lograr ningún tipo de cambio de régimen. Delcy Rodríguez se convirtió en presidenta interina, de manera completamente constitucional, y Estados Unidos tiene que tratar con ella porque no tiene la capacidad de hacerse con el control de Venezuela. No tiene a una sola persona que pudiera nombrar como gobernadora allí que realmente fuera capaz de mantener el control y obtener lo que quiere. Así que esto le da a Delcy Rodríguez al menos cierto margen de maniobra. Aunque Estados Unidos pueda estar reteniendo los ingresos del petróleo en un banco en Qatar o donde sea, ella aún puede imponer sus condiciones porque la necesitan tanto como ella ha sido hecha dependiente de ellos, especialmente con el secuestro de Maduro y demás. Sí, quiero decir, la gran brutalidad no es un signo de fuerza, ¿verdad? Es una señal de que las cosas van realmente mal y de que el gran garrote es lo último que te queda. Y en cierto sentido, este es el punto al que al parecer han llegado ahora los Estados Unidos. Además, se ha vuelto evidente que ya no se trata de ofrecer buenas condiciones, o una vida mejor, o libertad, o prosperidad, o lo que sea. No, no. Eso es precisamente lo que intentan impedir activamente que otros consigan, incluso lo dicen abiertamente. Quiero decir, uno de los objetivos es asegurarse de que China no se enriquezca aún más, ¿verdad? Y que otras naciones no puedan hacerse más ricas. Así que es como si todo ese asunto del poder blando hubiera desaparecido y probablemente no vaya a volver en mucho tiempo. Y bueno, en cuanto a, perdón, ¿podrías repetir eso? El tema del poder blando no va a volver. No, absolutamente no. Creo que de hecho esto empezó a cambiar incluso un poco antes, durante la pandemia. Con todo el apartheid de las vacunas y demás, la gente de todo el mundo empezó a ver lo que realmente era Occidente. Ya sabes, todo ese discurso sobre cuánto queremos vuestro desarrollo, etc. Pero, por supuesto, en el momento en que un país realmente se desarrolla como ha hecho China, se convierte instantáneamente en un enemigo. Sí. Así que en ese sentido, la gente empezó a ver que todos los derribos de estatuas que estaban ocurriendo en los países occidentales también hicieron que otros se dieran cuenta de que estaba pasando algo más a nivel global. Quiero decir, es asombroso cuánto antiimperialismo hay y hasta qué punto impregna el espectro político en todo el mundo. Quiero decir, ya sabes, hoy en día, en YouTube, por ejemplo, hay mucha gente dispuesta a hablar en contra del imperialismo, aunque no lo relacionen del todo con el capitalismo. Así que a menudo parecen bastante de derechas en términos capitalistas, pero aún así están dispuestos a ser críticos con el imperialismo, con las acciones imperialistas y demás. Así que creo que eso lleva ocurriendo desde hace un tiempo. Y creo que, sin duda, en la mayoría de los países del tercer mundo, ya sea que hablemos de la India, África, el Caribe, etc., la hipocresía, la incompetencia, la impotencia, el declive productivo del mundo occidental son muy evidentes. Todo esto está ahora completamente a la vista.
Y creo que para mucha gente la percepción ya está ahí. Ahora solo es cuestión de cómo, bueno, ya sabes, tomemos a la India como ejemplo. Creo que tenemos un gobierno en la India que todavía intenta hacer concesiones a Estados Unidos, acercarse a Israel y cosas por el estilo. Pero esa postura no es, bueno, probablemente sea lo que quiere la élite empresarial india. Pero de forma más amplia en la India, diría que esa postura, esa tiene cada vez menos Exacto. Así que llegará un momento en que, en otros países, ser un aliado cercano de Estados Unidos se convertirá en una seria desventaja, ¿verdad? Ya lo estamos viendo incluso en Europa, cómo los partidos de la oposición empiezan a presentarse como contrarios a las imposiciones de Estados Unidos. Siguen siendo una minoría, pero Ya sabes, quiero decir, toma por ejemplo Canadá y Australia. Los partidos y candidatos que se alinearon con Trump recibieron una auténtica paliza después de que él asumiera el cargo y empezara a hablar de, ya sabes, que Canadá era el estado número 51 y cosas por el estilo. Y creo que esto está empezando a ocurrir en otros lugares. Por ejemplo, Nigel Farage en el Reino Unido está teniendo que distanciarse de Trump. Y lo mismo ocurre con otras fuerzas de derechas. Así que, en cierto sentido, creo que ser anti-Trump se está convirtiendo ya no existe igual a todas las políticas en la mayor del resto del mundo. sí, porque claro, como Donald Trump, quiero decir, lo único que tenía a su favor durante las elecciones, que me parecía que no estaba mal, era que mostraba una postura muy firme contra el belicismo, ¿no? Ese era todo su discurso. Y todo eso ha desaparecido completamente. Quiero decir, se ha quemado en el altar de, bueno, lo que sea Israel, más o menos envuelto en llamas, ¿no? Con Ucrania, al menos aún podía decir, sí, no logré la paz, pero no era mi guerra. Bueno, ahora eso ya no vale, ¿verdad? Así que es un poco triste, y solo demuestra una vez más que en realidad no importa a quién vote la población estadounidense. Al final, siempre acaban teniendo a Dick Cheney. Esto es realmente interesante. Sabes, ayer mismo estaba hablando con Kay Gono en un programa de mi propio canal y me dijo que había estado en una de esas protestas de No Kings. Y pensé, ya sabes, que simplemente estaba expresando la esperanza de que quizá estas protestas den lugar a la fuerza política que Estados Unidos realmente necesita. Una fuerza que reconozca que el país ha intentado ser imperialista en el pasado y ha fracasado estrepitosamente. El coste lo han pagado los propios ciudadanos de Estados Unidos, porque esos intentos de imponer la voluntad y el poder estadounidenses en todo el mundo han sido fundamentales en la desindustrialización del país, el declive del poder productivo de la economía, la financiarización y la desigualdad. Todas estas cosas han estado ligadas al sistema del dólar, a la militarización de la sociedad estadounidense y así sucesivamente. Por eso se necesita una fuerza que diga, mira, el plan A, que era la dominación mundial, no está funcionando. Hemos tenido este plan desde principios del siglo XX. No está funcionando, nunca ha funcionado. Necesitamos un plan B. El plan B consiste en que Estados Unidos debe darse cuenta de que es una gran economía productiva, pero una entre muchas, y que su futuro depende de mantener relaciones de cooperación con el resto del mundo. Eso es lo que vamos a hacer. No vamos a enfrentarnos con ellos. Ya sabes, antes hablabas de Japón, China, Europa y Rusia. Quiero decir, la mejor manera en que pueden aumentar su seguridad es manteniendo buenas relaciones. Japón con China y Europa Occidental con Rusia. Quiero decir, ¿de qué otra forma, sabes? Sí, en fin, volviendo a Trump, hace falta que surja esa fuerza. Y yo expresaba la esperanza de que quizá estas protestas de No Kings, estas elecciones de personas como Zohran Mamdani, anuncien el surgimiento de una nueva fase. Y Keigo dijo, mira, sí, sería muy bueno, pero no lo vi suceder. Fui a algunas de esas protestas y todas las voces a favor de la paz fueron sistemáticamente silenciadas. No se podía criticar la guerra.
¿De verdad? ¿En serio? ¿En la protesta de No Kings? So it was like anti-Trump because Trump. Así que era anti-Trump porque Trump se comportaba de una manera excéntrica e impredecible. Recuerda que también había estado haciendo todas esas cosas horribles a nivel interno, esas redadas del ICE, esos aranceles disparatados, ¿verdad? La guerra contra las instituciones estadounidenses, ya sea la Reserva Federal u otras oficinas importantes, todo eso, por supuesto, irrita a la gente. Pero es interesante. Para mí, Estados Unidos todavía está muy lejos. Creo que en el momento en que surja una fuerza así, Estados Unidos se convertirá en lo que debería ser, una parte valiosa de la comunidad internacional. Pero hasta que la gente en Estados Unidos, básicamente lo que estoy diciendo, y no soy el primero en decirlo, es que si en algún lugar hace falta un cambio de régimen, es en Estados Unidos. Sí, y ya sabes, en cierto sentido, quiero decir, China, Rusia y los demás, todos están dando a entender que lo único que les gustaría es tener buenas relaciones con Estados Unidos, ¿no? Estar en buenos términos. Como diciendo, no podemos simplemente ser quienes somos y aún así ser amigos vuestros. Tenemos que ser la pareja significativa. También estaba teniendo esta conversación con Aaron Good, que escribió un libro precioso, en realidad, sobre cómo funciona el sistema político estadounidense, y su mayor crítica es hacia toda la ciencia política. Creo que formé parte de eso. Sí, sonaba bien. Y él dice, chicos, si solo estudiáis el poder ejecutivo, el legislativo, cómo funciona el judicial y quizá el Banco Central, os estáis perdiendo toda la parte en la sombra que ahora conocemos. Los Epstein, la CIA, todas las triquiñuelas que también están ocurriendo, todo el flujo de dinero, IPAC y demás. Obviamente, funciona en conjunto con la parte visible. La parte encubierta es simplemente una parte integral de todo ello. Y eso necesita algún tipo de reajuste. Y por ahí va a recurrir a Syria, porque lo basta ver ya no really de esa manera. Sabes, por eso soy marxista, porque no tengo que reinventar la rueda. La rueda ya fue inventada y yo simplemente la utilizo. Pero Aaron Good tiene que reinventarla. Verás, eso es lo que Marx comprendía. Cuando Marx hablaba del Estado, eso era exactamente a lo que se refería. No se refería al aparato institucional del gobierno, sino al poder social, al poder en la sociedad civil que está detrás del Estado, para quien el Estado está dañado para funcionar de una determinada manera, para preservar sus privilegios y promover sus intereses. Así que eso es lo que es el Estado. Y siempre hay que entender qué poder de clase está detrás del Estado. Y por supuesto también cómo se crea y se mantiene el poder de esa clase, lo que implica todas las inversiones, los flujos de dinero y demás. Exactamente. Y la clase dirigente de Estados Unidos es muy interesante. Quiero decir, obviamente es la clase capitalista corporativa, monopolista y financiarizada que conocemos. Pero además, de vez en cuando ocurre lo siguiente. El Estado es una entidad histórica, no es estático. El Estado que se creó en 1776 no es el mismo que existe hoy, porque la naturaleza y los fundamentos del poder de clase cambian, desde la agricultura en tiempos de Jefferson, pasando por la manufactura hasta las finanzas y, por supuesto, ahora la inteligencia artificial y esas empresas tecnológicas que realmente forman parte de la vanguardia. Y lo que ocurre es que cada pocas décadas hay una especie de cambio. Y lo que estamos viendo ahora, lo que suelen implicar estos cambios, son oleadas de desregulación, porque la regulación en un momento dado favorece la antigua configuración del poder. Cuando surge una nueva clase capitalista, quiere desregulación para poder crear después las normas que consoliden su propio poder. Así que ya sabes, después de más de 40 años de desregulación, tenemos este espectáculo absurdo de una nueva generación de emprendedores, los Mark Zuckerberg y compañía, exigiendo aún más desregulación. Es porque representan una nueva base. Por supuesto, esta es una base muy volátil. Tú y yo hablábamos sobre la IA y sus perspectivas.
and its prospects, I think so much investment is going into AI. Creo que se está invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial. Algunos comentaristas dicen que prácticamente toda la economía estadounidense depende ya de la inversión en IA. Pero no hay absolutamente ninguna garantía de que esa inversión en IA vaya a dar frutos en términos de un sistema estable y productivo que genere beneficios en empleo, productividad, contribución al PIB y así sucesivamente. De hecho, no hay ninguna garantía de que se cumplan sus promesas. Pero eso es lo que tenemos delante. Y Trump en muchos aspectos se ha pasado a su bando, lo que también está debilitando su base MAGA, porque muchos de sus seguidores de MAGA están preocupados por lo que estas empresas de plataformas quieren hacer, y ya están haciendo. Es bastante interesante. Mucha gente lleva tiempo esperando que la gran burbuja de la IA estalle en cualquier momento. Si observas el tamaño de las inversiones que se han hecho, resulta casi una locura creer que todo eso se recuperará gracias a las promesas que hicieron esas empresas. Así que, en algún momento, esto tiene que estallar. La gente lo compara con la burbuja de las .com, que finalmente explotó y dejó a muchas empresas desangrándose en la calle. Pero ahora, antes incluso de que eso ocurra, tenemos un auténtico shock económico, con petróleo real que ya no fluye, que sigue siendo la columna vertebral de los sistemas productivos de la mayoría de los países. Quiero decir, Japón, donde estoy, está muy preocupado. Los precios de la gasolina en Filipinas ya se han duplicado. No es de extrañar que los países más vulnerables sean los primeros en sufrir. Y aún así, la burbuja de la IA se cierne sobre nosotros. Es decir, podríamos enfrentarnos a bastante problemas desde unos años, en el 27, el 28 o el 29. Absolutamente. Creo que podría ser incluso este año. Quiero decir, ya estamos viendo turbulencias en los mercados de capital privado y crédito privado que están fuertemente invertidos en la burbuja de la IA. Así que creo que eso ya está creando lo que podría ser el detonante de una crisis financiera mayor. Y esa crisis financiera mayor también se está volviendo más probable por la siguiente razón. El shock petrolero que hemos sufrido, del que ya hablamos, es muy grande. E incluso si Trump declarara la derrota y tuviera la guerra mañana, tardaría mucho tiempo en volver a ponerse en marcha la producción de petróleo. Y puede que no toda vuelva. Así que nos espera un gran periodo inflacionario. Ahora bien, cuando eso ocurre, pero al mismo tiempo las economías se están desacelerando, por razones que, una vez más, tienen que ver con Trump, su imprevisibilidad, sus aranceles y en general con la continua financiarización, que no invierte de forma productiva, sino que espera obtener beneficios de los que no ha sido responsable. En fin. Whatever design Westacar es que tunaröver kväinte tun einstyrvesten flastulation, indicala fevakayrövertus benstentrais, several atrapars, entrain interventart, leinflitvetum. Pero entonces, sí, deberían hacerlo, pero no pueden, porque eso profundizaría aún más la recesión. En cualquier caso, creo que si suben los tipos de interés, lo que les impedirá hacerlo es que saben que aumentarlos más allá de cierto punto hará estallar las burbujas, ya que todas esas burbujas se sostienen sobre enormes cantidades de deuda. En el momento en que el reembolso de esa deuda se encarece, el dinero tiene que retirarse. Esto es recibirá para un posible gran crisis financiero que podría llegar muy pronto. Esa podría la gota que colma el vaso. Pero ya veremos. Estas predicciones económicas son notoriamente difíciles de hacer. Pero al menos queremos hablar de ello. Exactamente. Al menos señala las posibilidades. Quiero decir, no estoy haciendo predicciones. Estoy diciendo que la posibilidad de un colapso así existe. Por supuesto, nunca se puede predecir realmente cuándo ocurrirá un colapso, porque depende de que muchas cosas coincidan. Pero las cosas se están reuniendo, digámoslo así.
Sí, así es. Radhika, las personas que quieran encontrar tu trabajo deberían ante todo suscribirse a tu canal de YouTube, Radhika Desai Geopolitical Economist. También pondré un enlace en la descripción y, por supuesto, publicaremos conjuntamente esta charla aquí. ¿Hay algún otro lugar al que la gente deba acudir para encontrar tu trabajo? You can go to Radhika Desai. Puedes ir a radhikadesai.com. También tengo un Substack, creo que se llama Rad Desai, así que puedes ir allí. Y en general, solo búscame. Es muy fácil encontrarme. I'm very easy to find. Todo el mundo, buscad a Radhika Desai. Radhika, gracias por tu tiempo hoy. Thanks Muchas so much. gracias, Pascal. Ha sido un placer hablar contigo. To you.